Señor, gracias por este tiempo. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos llamado al ministerio, por habernos llamado a edificar iglesias saludables. Queremos, Señor, que este sea un tiempo de mucho aprendizaje y que seas tú hablando a nuestros corazones, haciéndonos reflexionar en este tiempo y podamos ser cada uno de nosotros edificadores de iglesias saludables. Te entregamos este tiempo, toda conexión, cada líder en el lugar donde se encuentra, que seas tú bendiciendo, que seas tú, Señor, hablando a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hermanas que están siguiendo este curso de Bright Hope, cómo ser y desarrollar una iglesia saludable. Mi nombre es Sergio Saavedra, soy el profesor de este primer módulo y bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos, sin embargo, estamos probando por este otro sistema que es grabar previamente la conferencia y luego interactuar para las preguntas. Este segundo tema dentro del módulo 1 es referente a la esperanza cristiana. ¿Cuál es el impacto transformador de la verdad? Quiero decir unas palabras antes, porque enseñar acerca de la iglesia es verdaderamente un riesgo. Es el riesgo de decir asuntos que puedan ofender conciencias de los hermanos y generar polémica, generar división. Uno pensaría que siendo lo más fiel posible al texto bíblico se pudiera superar este riesgo. Sin embargo, en asuntos que tienen que ver con la profecía bíblica, con el futuro, hay diversas interpretaciones y en esto no queremos ser de ninguna manera dogmáticos. Cada uno de ustedes, líderes, tiene convicciones acerca de este futuro. Hay asuntos que no cambian. Todos estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de esto hay algunas posiciones que ustedes conocen. Sin embargo, a pesar de este riesgo, hemos querido, por amor a la iglesia, por amor al Señor, a todos ustedes, correrlo y seguir adelante con este estudio relativamente profundo acerca de la esperanza cristiana. Así que con esa advertencia, con esa convicción que tenemos, permítame orar y pedir al Señor dirección para lo que va a ser la enseñanza de esta noche. Padre, te doy gracias por esta preciosa oportunidad. Cubrimos con tu sangre toda la situación tecnológica involucrada. Oramos por cada uno de los hermanos y hermanas que está en la audiencia y pido, Señor, que de tu Espíritu Santo me hagas un instrumento útil en tus manos para la verdad, para desarrollar esperanza y para que tu iglesia no esté paralizada frente al mal y a las injusticias que nos rodean. Señor, que todo consejo humano caiga y todo consejo divino lleve fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, voy a compartir la pantalla entonces de lo que estamos tratando. Como dije, el tema es cuál es el impacto transformador de la verdad. Una breve recapitulación acerca de lo que se vio la primera parte de este módulo. Revisamos 4 puntos. Primero, ¿qué es la iglesia y algunos síntomas de enfermedad de la iglesia? En segundo lugar, mencionamos que Pablo se dijo a sí mismo que era el perito arquitecto de la iglesia, quien puso el fundamento, que es Jesucristo, pero advirtió que cada generación o cada uno de nosotros es responsable de cómo o con qué material sobreedificar. Podemos escoger materiales nobles
o podemos escoger materiales muy perecederos y el fuego, el juicio de Dios va a probar. Bueno, como perito arquitecto, vemos en sus cartas que él tiene la fe y la esperanza y el amor como signos de salud. Es como cuando vamos al médico y el médico nos hace una anamnesis, nos toma la presión, el peso, la temperatura, para ver si estamos saludables o si tenemos algunos signos de enfermedad. Bueno, aquí nos estamos concentrando no tanto en las enfermedades de la iglesia, aunque las mencionamos, pero sí en los signos de salud y en cómo mantener estos signos de salud. En la anterior parte también hemos desarrollado acerca de la fe, que es el primer signo de salud de la iglesia. Y tenemos que estar seguros que la fe que estamos desarrollando en nuestras iglesias es una fe sana. ¿Cuál es la fe sana que habíamos mencionado en la anterior reunión? Es aquella fe que está centrada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Es decir, es ese conocimiento de Jesucristo en base a toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y el obrar en consecuencia. ¿Cuál es la fe enferma o la fe que no debiéramos promover en nuestras iglesias? Es aquella fe que enfatiza la convicción personal de obrar mis buenas ideas en el nombre de Dios. Han salido a lo largo de la historia y han desviado a la iglesia en desvíos muy, muy largos de varios siglos, incluso como lo habíamos mostrado. Pues tenemos que tener cuidado con ello y enfocarnos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Algo que quisiera reforzar acerca de la visión de la iglesia que tenemos, una iglesia saludable, es lo siguiente, y nos referimos a Pentecostés. Antes de Pentecostés, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, dejó, según cuentan las Escrituras, 120 discípulos que estaban reunidos, estaban unánimes, conocían a Jesucristo, le habían acompañado a lo largo de 3 años, eran testigos de todo lo que enseñó e hizo, y también sabían cuál era la misión de la iglesia. El Señor se los había aclarado antes de partir. Sin embargo, aún no eran iglesia. Fíjese, tenían todas estas condiciones, pero aún no eran iglesia. No eran la iglesia como el Padre y el Hijo querían que fuese. Después de Pentecostés, vemos a los mismos 120 en el aposento alto, con las mismas características, que yo diría son el cauce, son el lugar por donde va a venir todo el poder del río. Una vez estuve viendo precisamente esto en un río subterráneo y me impresionó que el cauce era de una sola roca, era una roca sólida, pero que si no hubiera sido de esa manera, el ímpetu del río que bajaba de las alturas hubiera desbordado. ¿Qué era la diferencia entre antes de Pentecostés y aquel grupo de discípulos, aquella asamblea después de Pentecostés? La presencia del Espíritu Santo. Entonces, tengamos esta visión. Nosotros, las personas, las congregaciones, somos el cauce. Pero el poder que va a llevar adelante la misión de Dios en la tierra, la obra de Dios, es el Espíritu Santo. Así que esta es una iglesia viva, una iglesia que va a atravesar los desafíos de la historia. ¿Qué es y cómo nace la esperanza bíblica? Vamos a ver las Escrituras. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense que la fe está definida en función de la esperanza. Hay una relación muy estrecha entre fe y esperanza. Y pudiéramos decir que la esperanza cristiana nace de la fe en Jesucristo, de tal manera que la fe puede ser definida como una esperanza. En Lucas capítulo 5, versículo 2, tenemos una ilustración de cómo la esperanza nace precisamente de la fe en Jesucristo. El Señor vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago
Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cómo habrá sonado esta instrucción a un pescador experimentado, un pescador cansado, un pescador que ya estaba pensando irse a su casa y, por lo que sabemos, no había logrado resultados en aquella noche de pesca? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, todos conocemos a Simón, muchos nos identificamos con Simón Pedro por su impulsividad. Le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Vemos que Pedro no tiene en absoluto esperanza en lograr un resultado si es que hace lo que Jesús le ordena. Ese es el estado normal de la mayoría de nosotros. Hemos intentado algo, no hay resultados. Hasta ahí llegó la esperanza. ¿Cuándo nace la esperanza cristiana? Cuando Pedro le dice: en tu palabra echaré la red, porque te conozco, porque sé que tú vienes de parte de Dios y tu palabra es autoridad. Voy a obedecerte. Esa es la fe. ¿Cuál es el resultado? Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Esa es la esperanza cristiana. Nace de la fe en Jesucristo. De modo que si conozco a Jesucristo, que Él es el soberano de los reyes de la tierra, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el heredero del mundo, que Él no miente, o todo lo que el Señor ha ido revelándonos de manera personal en nuestro caminar con Él, y nos lleva a confiar en su palabra y obedecerle, entonces podemos ver ocurrir fenómenos sobrenaturales allí donde nada más se podría hacer. Podemos ver cambiar incluso el rumbo de la historia allí donde ya se habían levantado las manos o donde nuestra mente había declarado el asunto como caso cerrado o que no va con la lógica, ¿no? De esta manera, entonces vemos que la fe es el origen de la esperanza cristiana. Por eso es tan íntima la relación entre ambas. Bien, quisiera compartir este concepto de esperanza, según mi comprensión, como la expectativa cierta de la intervención sobrenatural de Dios conforme a su carácter y a sus promesas para reorientar y así transformar el rumbo de la historia, que puede ser mi historia personal, la de mi familia, la de mi comunidad o la de mi país, hacia un fin o propósito que Él ha prometido. Tres asuntos importantes en este concepto. Primero, su carácter y sus promesas. Dios está comprometido con su carácter y sus promesas, no está comprometido con nuestras buenas ideas o nuestros caprichos. El tema de reorientar lo pongo porque pienso que Dios tiene un propósito, tiene un fin que nos ha revelado. Y cuando nos salimos de Él, Él interviene para volvernos a ese propósito. Y entender el fin o propósito que Él ha prometido es fundamental entonces para poder saber sobre qué es lícito tener esperanza o a dónde nos está guiando el Señor. Entonces, ¿cuál es ese fin o propósito en lo personal? Efesios 4, versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjese la palabra perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando de un contexto eclesial. Pero en el versículo 13 nos habla del fin personal, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el fin, este es el propósito al que Dios está llevando cada uno de nosotros y de los miembros de nuestras familias. Así que pudiéramos afirmar que el fin es la madurez, la estatura de Cristo, el contexto es la iglesia y el medio, la herramienta, el instrumento son las relaciones por el ejercicio de nuestros ministerios. En versículo
15 y 16 del mismo Efesios 4 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo hasta su propia edificación en amor. Esta es una traducción de las Américas. Hay otro pasaje que usamos comúnmente referido a la esperanza, y cuando las personas están pasando situaciones complicadas, nuestros hermanos, hermanas, les animamos y les decimos es que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, el contexto de este pasaje es el mismo que en Efesios 4. Dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las circunstancias de la vida están haciendo su trabajo para llevarnos al propósito que Dios nos ha planteado. Y el versículo 29 aclara cuál es ese propósito. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, la estatura de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En este caso, el fin sigue siendo la madurez, la estatura de Cristo, el contexto sigue siendo la iglesia, pero el medio no solo son las relaciones y los ministerios, sino las circunstancias diarias que Dios ha preparado de antemano para que andemos por ellas. Así que, hermanos, podemos tener mucha confianza en que Dios está interviniendo sobrenaturalmente en las vidas de cada uno de nosotros, de las personas que se acercan a Él, para llevarnos a este propósito. Más allá de esto, enfatizar otros propósitos puede llevarnos a desviaciones de la esperanza. Ahora bien, aparte del propósito personal que tiene Dios con cada uno de nosotros y en el contexto de su iglesia, la Biblia nos revela un propósito para toda la historia. Capítulo 2 de Daniel ha sido llamado la piedra angular de la profecía bíblica. Y este capítulo nos enseña que Dios levantará un reino que no será jamás destruido. A través de un sueño, donde se revela una secuencia de imperios, se muestra que en los días del imperio ha sido identificado como el Imperio Romano, una piedra comenzará a desmenuzar precisamente estos reinos humanos. Versículo 35 dice, pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Fíjense, un proceso de crecimiento. El versículo 44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La pregunta es, ¿de qué reino está hablando Dios a través de la profecía? Entendemos que nuestro Señor Jesucristo fue esa piedra que comenzó a desmenuzar la imagen y se ha convertido ahora en un gran monte, que es la iglesia, y que llegará el momento en que heredaremos los reinos de este mundo. Eso es lo que dice Daniel 7, que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. En otras palabras, hermanos, la historia se dirige a un momento en que los santos en Cristo, usted y yo, todos los que nos han precedido y los que todavía vendrán, heredaremos el reino bajo el gobierno de Jesucristo, y serán tiempos de paz, tiempos de tremenda prosperidad, cual la historia no ha conocido antes. ¿Qué nos es lícito esperar de Dios entonces dentro de este contexto? Isaías 42 aclara, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo nuestro Señor. Es una profecía muy antigua de Isaías, 700 y tantos años antes de que nuestro Señor naciera. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá
justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. Hermanos, está muy claro que la misión de nuestro Señor es establecer la justicia en la tierra. Justicia para con Dios, porque Él ha cumplido toda la demanda de la justicia de Dios con su vida, muerte y resurrección, y por lo tanto nos puede hacer justos a nosotros, nos puede justificar, pero también traer justicia en las relaciones unos con otros, porque nos ha enseñado que la ley central es el amor, y el amor implica perdón, el amor implica restauración, el amor implica nuevas oportunidades. Así que el fin es la justicia. El medio es la verdad. Fíjese el versículo 3, por medio de la verdad traerá justicia, y aquí está el mensaje del Evangelio, y el agente es el siervo de Dios, Jesucristo. Pero buenas noticias, Jesucristo está presente en este tiempo en la historia por medio de su cuerpo, que es la iglesia, que somos tú y yo. De esta manera, esta misión del siervo es la misión de la iglesia. Así que nosotros podemos anunciar a Bolivia, podemos anunciar a nuestro tiempo justicia por medio de palabras y de acciones. Y Dios va a respaldar de maneras sobrenaturales este anuncio y va a mostrar que hay esperanza, que no estamos en callejones sin salida, como muchas veces se dice, que no estamos en manos solamente de los políticos y de su corrupción. No, la iglesia puede levantar esta luz y va a ser puesta en lo alto de este monte para poder iluminar las naciones. No son falsas esperanzas. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿cómo están nuestras actividades de la iglesia para que cada santo, para que cada miembro, cada santa crezca hacia la estatura de Cristo? ¿O cómo estamos viviendo dentro de la iglesia la justicia del reino? Son temas urgentísimos porque a veces hemos enfatizado otros asuntos y no nos hemos concentrado en el tema de la justicia. ¿O cómo estamos proyectando hacia nuestra comunidad la justicia del reino? Enseñar la justicia del reino, hermanos, es lo mismo que testificar de Jesucristo como Señor y Salvador, con las palabras del Evangelio, pero también con nuestras acciones de justicia. Y esto, como hemos visto, no significa hacer marchas multitudinarias, creando caos, creando conflictos en las ciudades, para nada. Pero sí, salir, dar testimonio, orar, hablar con el oponente, mostrar que hay perdón, que hay reconciliación, en fin. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué gozo maravilloso cuando vemos la esperanza cumplida, cuando nos sorprendemos a Dios o de Dios obrando. Quisiera mencionar la iglesia de Éfeso como un caso digno de análisis para entrar en una siguiente parte de esta exposición. Éfeso era una iglesia muy importante en los tiempos de Pablo. Fue fundada por Pablo, sus discípulos, su equipo. Aquí tenemos en el mapa a Jerusalén solamente como una referencia. Tenemos Antioquía, que era una iglesia muy saludable, que vivía fe, esperanza, amor, hacía misiones, y fue de Antioquía de donde salió el equipo misionero de Pablo, Bernabé, que se dirigió al Asia y fundaron la iglesia de Éfeso. Ahora, esta iglesia era la puerta del Asia. Aquí llegaban los barcos, los comerciantes, era una ciudad cosmopolita, podríamos decir. Pero no solo eso, espiritualmente era también una ciudad muy complicada, porque ahí estaba el templo a Diana de los Efesios, un culto idolátrico, un culto de prostitución, un culto de mucha hechicería, y también políticamente Éfeso era importante porque ahí estaba el asiento del procónsul o representante del César romano en esta parte del imperio. Entonces, levantar una iglesia en Éfeso era, yo siempre lo he considerado así, como un trofeo de la fe, como ir al peor lugar, al lugar más oscuro, y ahí que se levante la iglesia. Pues esto es lo que hizo el Señor. Sin embargo, después de algún tiempo, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice lo siguiente, vean,
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, noten cómo estos dos signos de vitalidad de la iglesia están presentes, fe y amor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En los siguientes 2 versículos no hay mención de la esperanza. ¿Habría algún problema con la esperanza en la iglesia de Éfeso? Pues el versículo 17 y 18 nos dan la clave, porque dice, estoy orando para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Recuerdan ustedes las diapositivas anteriores? ¿Cuál es la esperanza del cristiano a nivel personal? La madurez de la estatura de Cristo. A nivel nacional, los santos heredan el reino y traen justicia a la nación. Pues parece que los efesios habían perdido de vista este elemento. Versículo 19 dice, ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Vean cómo la esperanza está íntimamente relacionada con esta conciencia de la autoridad y el poder de Jesucristo ejerciéndose hoy, no solamente en el futuro. Esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. O sea, Jesucristo no está ausente, está vivo, está en lugar de autoridad, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. En esto incluye obviamente lo espiritual, lo político, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo está orando para que los ojos de la iglesia de Éfeso sean abiertos a esta realidad de fe y de esperanza. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, los verbos en este texto están en pasado y en presente. Son cosas que Dios ya ha hecho y está haciendo. Por eso cuando perdemos la esperanza, cuando perdemos esta visión en nuestro presente, comenzamos a apocarnos, a quedarnos sin esperanza de la intervención sobrenatural de Dios. Pablo escribe a Timoteo preocupado. Esto ocurre tiempo más tarde. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo está afirmando la fe porque sabe que de ahí nace la esperanza y de ahí nace también el amor. En Apocalipsis nuestro Señor escribe a Éfeso y las palabras ya son de exhortación fuerte. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Vean, hermanos, cuando cae la esperanza, afecta la fe, afecta el amor. Y por eso es central identificar cuáles son los problemas que afectan la esperanza y traer sanidad, traer salud. Voy a ahora entrar a una parte un poco negativa de la exposición en la que vamos a hablar de síntomas de enfermedad de la esperanza, para identificar si en nuestras iglesias están ocurriendo estas cosas y luego vamos a ver cómo podemos resolverlas, cómo podemos salir al paso. En primer lugar, mencionaría la enfermedad de la parálisis escatológica. Esta parálisis nos hace inoperantes contra las injusticias y hace que nuestro amor sea nada más que un fuego virtual, un fuego que no quema, un fuego que no calienta, un fuego que no destruye la maldad. La definición de parálisis escatológica la extraigo del hermano Vishal Mangalwadi en su libro Verdad y Transformación, un manifiesto para naciones enfermas. El hermano
define así: buena parte de la iglesia sufre hoy de una parálisis escatológica. Cree que a pesar de seguir lanzando nuevos proyectos para propagar la luz, las tinieblas seguirán aumentando y el mundo irá de mal en peor. Este pesimismo nos priva de mucha motivación para retar el mal que nos rodea. Este pesimismo nos priva de motivación. La pregunta que yo me he hecho es si los efesios, que acabamos de leer su caso, sufrían de parálisis escatológica. Y me he hecho estas preguntas. Quizás desconocían la extraordinaria grandeza del poder transformador del justo gobierno o justo reino de Jesucristo resucitado. Quizás desconocían que la iglesia estaba sentada juntamente con Jesucristo por el hecho de ser su cuerpo, gobernando con justicia no solo en este siglo, sino en el venidero. Y no estoy hablando de acá de que ellos tenían que echar afuera al procónsul y ocupar su lugar. No, hay un gobierno que viene directamente de Jesucristo y que lo ejercemos por medio de la oración, por medio de la proclamación de la verdad, por medio de nuestras acciones de justicia. Mangalwadi, en otra parte del libro, dice así: una persona que mira muy de cerca a los principados y potestades se atemorizará. Y aquí es donde yo relacioné la situación de Éfeso, el templo de Diana de los Efesios, el lugar del procónsul, un lugar cosmopolita con diversas nacionalidades, etc. Obviamente la iglesia ya ha debido estar un poco apocada, atemorizada. Dice: no dispondrá de una base razonable para la esperanza, como los 10 de 12 espías que Moisés enviara para inspeccionar la tierra prometida, concluyeron que no podían vencer en modo alguno. Hubieron solo 2 de los 12 espías que dijeron: Dios está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? Y se animaron a conquistar, se animaron a vencer ese pesimismo. Quiero recordar algo que dijimos en la primera exposición acerca de la iglesia. En Mateo 16, 18, cuando nuestro Señor habla por primera vez de la iglesia y le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Nos está hablando de una obra de salvación en un contexto hostil. El Señor nunca nos prometió que la iglesia iba a ser una triunfadora sin oposición. No. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que podríamos traducirla asamblea de los que salen o de los convocados. Pero por el contexto del pasaje que habla de las puertas del Hades, nos imaginamos una fortaleza con varias puertas, ¿ya? Pero una fortaleza donde tiene cautivas a las personas. Y que la iglesia es precisamente la asamblea de los que están saliendo, están siendo liberados y la rodean a esta fortaleza y entran y salen y rescatan y liberan. Y de esta manera la iglesia es triunfante por encima del Hades. Pero habíamos dicho también en la anterior reunión que algunos signos de enfermedad tienen que ver con esto. Cuando la iglesia se siente temerosa o encapsulada por el Hades, o la iglesia busca aislarse y desentenderse del Hades, de la muerte. O lo peor, cuando la iglesia pacta con el Hades, cuando pacta con la muerte y le dice: yo no te agredo, no te hago nada, tú no me hagas nada a mí. Todas estas situaciones ocurren cuando vemos el poder del enemigo demasiado grande y no estamos viendo el poder de Jesucristo mucho, mucho mayor. Esto puede llevar a la apostasía, es decir, que la iglesia llegue incluso a identificarse con el Hades. Cuando tenemos estos signos de enfermedad, no nos queda otra que llamar al médico y decir: Señor, necesitamos tu intervención. Pues bien, dicho esto, quisiera mencionar otros 4 síntomas de esperanza enferma que tienen que ver con lo que acabamos de decir. Uno es el fatalismo. Tengo ahí la bandera de los cristianos alemanes. Los cristianos alemanes se levantaron en los tiempos de Hitler. Era un movimiento integrado por un tercio, por lo menos, de cristianos evangélicos. Ellos elaboraron la Biblia, la conocida Biblia nazi, escrita por un equipo dirigido por Walter Grootman, en la cual desjudaizaron todo el Nuevo Testamento. Ni una sola mención a los judíos. Ustedes se imaginan cómo se ha hecho eso. Y segundo, Jesucristo es ario, es de la raza aria, imagínense. Y obispos, cristianos, líderes de la iglesia de ese tiempo se metieron a este movimiento. O sea, pactaron prácticamente.
¿Por qué? Quizás estaban enfermos de fatalismo y dijeron, en vano es todo lo que hagamos, el mal es muy poderoso. Cuando vieron a Hitler, sus tremendos desfiles, sus muestras de poder, esto es imposible. Dios nos debe estar dirigiendo por este lado. Y pactaron con la muerte. Y esta iglesia evangélica, de alguna manera, en la Alemania nazi, no levantó la voz de manera oficial a favor de los judíos cuando los llevaban al holocausto. Hubieron algunas voces como Dietrich Bonhoeffer y algunos otros notables líderes que lucharon de alguna manera, pero el resto se sometió. La cura de este problema de fatalismo. Y yo le he llamado la sorpresa de Ananías. Ananías, el hombre que fue elegido por el Señor para orar por Pablo cuando recién se convirtió. En Hechos leemos esto, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El Señor le había dicho, ve y ora por él y él te está esperando. Pero Ananías se resiste. ¿Por qué? Porque sabe a quién le está mandando al peor. He aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Se da cuenta? Ananías está siendo confrontado con el peor de los enemigos. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Aquí es la sorpresa. ¿Qué? El más terrible de los perseguidores de la iglesia va a ser un instrumento al servicio del Señor. Caramba, no pensé que mi Señor tenía tanto poder y tanta autoridad. ¿Se da cuenta? Esta es la esperanza cristiana. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, le llama hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La cura al fatalismo es acordarnos de Ananías y cómo su temor fue vencido por una nueva visión de Jesucristo. Un Señor que es capaz de sujetar a sus enemigos y luego usarlos como instrumentos escogidos. ¿No le damos la gloria al Señor? Veamos otro de los síntomas de enfermedad, el escapismo, enfermedad de la esperanza. Dice, pronto llegará el final, no tiene sentido hacer algo a estas alturas. El tema del encapsulamiento o del aislamiento de la iglesia. Son iglesias que están tan pendientes del retorno del Señor y gloria a Dios por ello, pero están aplicando esa actitud de una manera equivocada. Están asumiendo que la iglesia es una sala de preembarque al cielo, nada más. El mensaje global es que cualquier momento partimos de aquí, así que hemos de entretener a los hermanos para que no se vayan, no se pierdan en el mal que hay allá afuera, pero el resultado es que nos desentendemos de las injusticias del Hades. Nos desentendemos de lo que está sucediendo allá. La cura para esto es el jardín de Lutero. Se atribuye a Lutero esta frase, aun si supiera que mañana llegaría el fin del mundo, yo plantaría hoy un manzano. Vea, no hay por qué pensar, llega el fin, no hago nada más. Lutero se había levantado desde dentro de la Iglesia Católica, era un monje agustino, para confrontar la corrupción y el abuso de autoridad de su propio liderazgo católico. En su tiempo había mucha corrupción dentro de la Iglesia. Ahora, este acto de esperanza, este acto de justicia, fue usado por Dios para recuperar la Biblia para toda la humanidad, para recuperar el mensaje centrado en Jesucristo para toda la humanidad, para recuperar el don de la gracia que había quedado entrepapelado entre mucha tradición, para impulsar la alfabetización, el estudio, la ética en la vida laboral y el sacerdocio de todos los creyentes. La reforma de Lutero ha tenido implicaciones tremendas en la historia de la humanidad, pero empezó con un acto de esperanza de un hombre que dijo, vamos a hacer algo contra la corrupción actual. Hoy, hermanos, tenemos situaciones similares quizás dentro de la propia iglesia evangélica. Y hay muchos que hemos levantado la mano y hemos dicho, bueno, nada más se puede hacer, hay que dejar las cosas pasar. No,
sembremos ese árbol, va a llevar fruto. Nuestro Señor advirtió de dos peligros más. Primero, el peligro de la suplantación. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es lógico, si todos estamos esperando que nuestro Señor venga, puede ser que de pronto aparezca uno que otro que diga, yo soy, ya no esperen más, he llegado. Y el Señor advirtió que esto iba a suceder. Personas que iban a atribuirse a sí mismos, o sea, ser el objeto de nuestra esperanza. Y Lucas 12:45 dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, o comienza a decir, ya no esperes, hazlo por ti mismo, como le pasó a Abraham, cuando ya no esperó el hijo de la promesa y tuvo el hijo con la sierva, a Ismael. Se llama desesperación, la suplantación y la desesperación. ¿Qué cura puede haber para estos problemas? Yo sugiero que la cura es la cosmovisión bíblica. Romanos 15:4 dice así, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es lo que se escribió antes? Precisamente, hermanos, toda la historia, la Biblia es un libro de la historia de la humanidad, en pasado, en presente y en futuro. Y ahí tenemos una cosmovisión bíblica. Y si tomamos en serio las profecías, aún las que se dieron desde Génesis, y vamos articulando todo, es posible que tengamos una perspectiva profética ordenada y equilibrada. Hay que trabajar en esto, en el discipulado de nuestras iglesias, y estar atentos a las señales de los tiempos. Nuestro Señor ha hablado de señales como, por ejemplo, el de la higuera, etcétera, que no debemos despreciar ni debemos minimizar. ¿Cómo desarrollar la sana esperanza? Entramos a la última parte de este tema, gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha acompañado, y sugerimos que el primer paso para desarrollar la esperanza bíblica es arrepentirnos de la parálisis escatológica o de los otros síntomas como el fatalismo, el escapismo, la desesperación o la suplantación en la cual nuestras iglesias hayan caído. Tenemos que empezar con un arrepentimiento para dar lugar a la oración en la que pedimos entendimiento acerca de quién es Jesucristo, cuál es su suprema autoridad en este tiempo, qué está Él haciendo, hacia dónde está dirigiendo nuestras vidas, a la iglesia y a la historia. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál la injusticia que nos toca confrontar en nuestro tiempo hoy? Pedir visión profética. ¿Qué quiere hacer el Señor con esa injusticia hoy? Voy a mencionar algunos ejemplos de personas que tuvieron esta actitud. Uno de ellos es George Mueller, un inglés del siglo XIX, que es conocido por cuidar huérfanos. 10.024 huérfanos durante toda su vida, dicen sus biógrafos. Brindó oportunidades educativas para los huérfanos hasta el punto de que incluso fue acusado por algunos de elevar a los pobres por encima de su posición natural en la vida británica. Quisiera aclarar un poco de lo que pasaba con los niños en este siglo en Inglaterra. El trabajo de infantes estaba permitido. Niños desde 6 años entraban a minas de carbón, lugares inhóspitos, fríos, llenos de enfermedades, y morían muy jóvenes. No se daba prácticamente educación a los niños. Y por lo tanto, los huérfanos eran un factor económico importante en Inglaterra. Sin embargo, este hombre, me imagino que sintió del Señor el enfrentar esta injusticia y comenzó a trabajar con huérfanos. No reunió a los 10.024 de un golpe, empezó con 1, 2, 3, pero a lo largo de toda su vida reunió toda esta cantidad y comenzó a ir en contrarruta de su propia cultura. Estableció 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120.000 jóvenes. Y ahí vemos en las fotos aprendizaje productivo en los orfanatos de Mueller. No eran lugares descuidados. Fíjense, hay una foto ahí donde todos bien vestidos, un lugar con todas las condiciones de luz y de aire. El orfanato de Ashley Down es el más conocido. La pregunta, bueno, algo que nos da una visión de su cosmovisión bíblica. Él leyó su Biblia hasta unas 200 veces en toda su vida de principio a fin. Entonces su perspectiva de la historia era clara,
centrada en el reino, la cosmovisión bíblica. Permítame invertir un minutito nada más en qué nos dice la Biblia acerca de la historia. La Biblia nos habla de que este mundo ha sido creado, acto seguido entró el pecado, que 2000 años después de la creación, Dios levantó a un hombre para levantar de él una nación y ser bendición a todas las familias de la tierra. 1000 años después apareció un rey conforme al corazón de Dios y que llevó a este pueblo a su máxima expresión. 1000 años después de este rey apareció el Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. El diluvio, que fue uno de los primeros y más grandes juicios que ha tenido la humanidad sobre el pecado, ocurrió en 1656, aproximadamente unos 500 años antes de Abraham. 1500 después de Jesucristo, 1500 años después de Jesucristo, está la Reforma de Lutero, de la cual ya hemos hablado. Francisco de Asís, que lo habíamos mencionado en la anterior reunión, está 1000 años después de Jesucristo aproximadamente, y nosotros estamos aproximadamente 6000 años después de la creación y caída, según la perspectiva bíblica de la historia. Sí. Un evento que hemos mencionado que fue el nacimiento de la iglesia es Pentecostés. Y vamos a ver en el discurso de Pedro cómo ubica dentro de la profecía bíblica Pentecostés. Pedro dice, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto está hablando Pedro en el día de Pentecostés. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto dijo Pedro explicando lo que estaba sucediendo, lo que la gente estaba viendo y decían, estos están borrachos. No, el Espíritu Santo había sido derramado. Quiere decir que en Pentecostés comenzó a cumplirse la profecía de Joel de los postreros días. Estamos viviendo los postreros días desde hace 2000 y tantos años. Termina Pedro su discurso así. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es precisamente el remedio que estaba orando Pablo para los efesios. Conozcan dónde está el Señor. Así que la cosmovisión bíblica nos da una perspectiva de la historia centrada en el gobierno justo de Jesucristo en todas las áreas y donde no hay enemigo que se oponga. Y si la iglesia no toma esta visión, esta conciencia, va a vivir escapándose o encapsulándose o desentendiéndose de las cosas que el Señor quiere corregir. Otro personaje que vale la pena mencionar relacionado a la esperanza y a la cosmovisión bíblica es William Wilberforce, que es conocido por ser un político cristiano, miembro del Parlamento inglés desde 1780, o sea, desde sus más o menos 21 años, que se convirtió a Jesucristo a los 26 años y encabezó durante 20 años, hasta 1807, la lucha política y legal por la abolición de la trata de esclavos, cuando aún era la base de la economía inglesa. Se dice que Inglaterra comerció, es lo que se tiene anotado, más de 600,000 esclavos. Sin embargo, se tiene registro de que de África salieron 20 millones de esclavos hacia América. Obviamente ahí están los portugueses, los holandeses, también los españoles que comerciaban con esclavos. Pero Inglaterra tenía como base de su economía este comercio tan cruel. Wilberforce apoyó reformas en la educación y la moralidad. Lo interesante es que después de tanto luchar, recién en 1833 se dio la ley de la abolición de la trata de esclavos en Inglaterra, con lo cual ya no estaba permitido. 3 días antes de su muerte. Un ejemplo de un hombre que pese a luchar y luchar y luchar y no tener el fruto inmediato, logró su resultado. ¿Qué le motivó a hacerlo? Una cosmovisión bíblica adecuada. ¿No luchamos nosotros también, hermanos, con situaciones muy similares? Aquí en la trata de esclavos está el racismo. ¿No será que Bolivia también tiene problemas de racismo? ¿No será que la base de la economía boliviana, que es la droga, debiera ser también enfrentada por la iglesia de alguna manera? ¿No será que hay iglesias que están sucumbiendo porque esta opresión es demasiado grande?
La iglesia tiene que atreverse a señalar el pecado con más autoridad y luchar para que se establezca justicia en Bolivia. Aquí es donde nosotros decimos necesitamos una correcta cosmovisión bíblica. Corintios nos da una perspectiva de mucha esperanza, pues dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es la esperanza, hermanos. No vamos a ser vencidos por la muerte, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Esto ya sucedió. Jesucristo ha resucitado. Luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya, estamos aguardando la venida del Señor y nuestra transformación o resurrección. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, estamos viviendo este tiempo que está marcado en el gráfico con una línea achurada verde. Es el tiempo del reinado de Jesucristo, donde Él está poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies. Usted y yo éramos enemigos y ahora estamos a los pies de nuestro Señor. Pues nos toca seguir sujetando enemigos de la justicia y de la verdad a los pies de Jesucristo. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¡Aleluya! Esta es la esperanza cristiana. El Señor lo va a hacer. Nosotros estamos en una actitud y en una posición de mucha autoridad, así que no tenemos para qué tener parálisis escatológica. Los desafíos entonces, si los postreros días ya han comenzado en Pentecostés, si aguardamos la manifestación plena del gobierno de Jesucristo en su reino milenial, ¿cuál es tu misión en este tiempo? ¿Qué puertas del Hades te manda el Señor a cruzar? ¿Qué mentiras relacionadas a la esperanza enferma debes vencer en tu vida? Lo opuesto a la parálisis escatológica es la esperanza activa. ¿Cómo puedes transformar este aprendizaje en un primer amor hacia Dios y hacia tu prójimo? Muchas gracias, Dios les bendiga y nos veremos en la siguiente sesión. Gracias, pastor. Y tengo algunas preguntas que ya hemos anotado. Hermano Pastor Gedeón de Oruro nos pregunta, ¿qué se entiende por reino? ¿Qué se entiende por justicia? Considera que es muy importante la comprensión para la iglesia en general. Adelante, Sergio. Muy bien, muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que estamos compartiendo. Bueno, el término reino tiene dos significados. Una es un lugar, un espacio, una frontera, podríamos decir, donde se ejerce un dominio, y el otro significado es el ejercicio de un gobierno. O sea, cuando decimos el reino de Dios, estamos diciendo el gobierno de Dios. Se utiliza el término reino porque es el término que más común en los tiempos que se escribió la Biblia. Sin embargo, está muy claro porque los comentaristas han definido que este segundo sentido es el de reino. Entonces, cuando yo leo en la Biblia la palabra reino, inmediatamente lo traduzco y digo el gobierno de Dios. Y es un gobierno que el ser humano ha rechazado. El ser humano, desde el mismo pueblo de Dios, rechazó a Dios como rey, digamos el pueblo de Israel. Y entonces ahora la iglesia, al reconocer a Jesucristo como su Señor, o sea, como su gobernante, es el pueblo que hereda el reino, que hereda el gobierno de Dios en la tierra. Y es un gobierno que se va haciendo poco a poco. En el Padre Nuestro se nos enseña, ¿no? Cuando enseña a sus discípulos a orar y les dice, oren así, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu gobierno. Y cuando se especifica eso, dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, el reino es el lugar donde se hace la voluntad de Dios, como ocurre en los cielos, acá en la tierra. Justicia. Bueno, la justicia de Dios es satisfacer su nivel, pudiéramos decir, para que haya relaciones en paz, ¿no? Porque dice la Biblia, el fruto de la justicia es la paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, no puede haber paz verdadera si no se ha establecido justicia. O sea,
si no hay un equilibrio en las relaciones. Pero la justicia de Dios es mucho más que un equilibrio en las relaciones. Es sus demandas que Él ha hecho al ser humano y el ser humano no ha podido cumplir. Por eso caemos del nivel de la justicia de Dios y solo Jesucristo ha podido satisfacer esa demanda. Ya está hecho, gracias a Dios. Ya no hay nada más que podamos añadir a esa obra completa de Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros nos sujetamos a su voluntad y la ejecutamos cada día, el Señor tiene toda la libertad y autoridad para declararnos justo. En el Nuevo Testamento me llamó mucho la atención, hice una vez ese estudio, el concepto salvos, como nosotros usamos, no está presente prácticamente. Hay una sola ocurrencia en el Nuevo Testamento que se podría decir que salvo se aplica a una persona como un sustantivo, ¿no? Como nosotros usamos los salvos. Se usa a los justos. El justo por su fe vivirá, etcétera. Usted va a revisar. Entonces, la idea de la salvación es que el Señor nos llama a ser justos. Y delante de Dios esa justicia está obrada por Jesucristo, pero delante del prójimo esta demanda de justicia se realiza por medio del amor. Entonces, en la medida en que yo amo a mi prójimo, como a mí mismo, estoy llegando a ese equilibrio en la relación, estoy llegando a la justicia. Eso se pudiera comentar en relación al reino y a la justicia. Gracias, querido Sergio. Migdali pregunta, además de llevar la palabra a todo quien la necesite, ¿qué podríamos hacer para no permitir que se nos someta como iglesia? Quizá está hablando de impedir que se le lleve la palabra a otras personas, no sé, la coyuntura. Bueno, lo que yo pudiera comentar es que, como dice Pablo, nosotros podemos estar prisioneros. Cuando le escribe a Filipenses dice, yo estoy prisionero, pero la palabra no está prisionera. Pablo ministró a las iglesias aún por carta, ¿no? Es interesante que la educación a distancia estaba ya, no era virtual, era a distancia. Pablo enseñaba desde la cárcel. Juan escribía desde Patmos. Si el término de someter es al que se refiere la hermana, no hay nada que someta a la iglesia, ¿no? Siempre habrá un medio para compartir la palabra y Dios abrirá cauce por medio del Espíritu Santo. Creo que debemos confiar mucho en que la obra de la iglesia es del Espíritu y no hay nada que la pueda encerrar, nada que la pueda encerrar. Gracias, Sergio. Carlos Castro desde Bermejo, Tarija, pregunta, ¿la iglesia en este tiempo está sometida al Estado? ¿Perdió su independencia real para ejercer sus propias praxis? Mateo 16:25, al cual hace referencia, dice que el que guarda su vida para sí la perderá, y si la entrega por causa de Cristo, la hallará. Bien, la iglesia que se calla ante la injusticia de un Estado totalitario o ante un Estado liberal, cualquiera de los dos extremos, es una iglesia que se está sometiendo. No de una manera oficial, no es la iglesia oficial de ese Estado, pero al callarse se está sometiendo. Y es un signo ya de pactar con el Hades. Hay que tener mucho cuidado porque hay grados, ¿no? La enfermedad de la esperanza no se manifiesta o de la iglesia no se manifiesta de golpe. Hay primeras tosecitas y creo que esa puede ser una tos, ¿no? Cuando tenemos temor de decir las cosas ante los gobernantes de turno. Y esto no tiene nada que ver con socialismo, capitalismo, etcétera. Esas son o izquierda, derecha, como se nos ha querido encajonar, ¿no? Y incluso han querido dividir a la iglesia con esos conceptos, ¿no? Que derecha, que de izquierda, que tal, que cual, no. La idea básica es la justicia. Y la iglesia está comprometida con la justicia del reino, porque nuestro Señor ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces tenemos ahí una prioridad misionera, que es la justicia, y que no tiene nada que ver con izquierda, derecha, socialismo, capitalismo, en los términos que ellos quieren que juguemos, ¿no? Nos quieren, digamos, meter en su lucha y que peleemos entre nosotros. En términos concretos, ¿qué estaríamos hablando de justicia? Pues está en las Escrituras. Hay que estudiar con calma cuál es, por ejemplo, ¿no?, con respecto a la propiedad privada. Hay mucha enseñanza en la Biblia acerca de la propiedad, y nosotros pudiéramos, a partir de ese estudio de la Biblia, decir, hasta aquí es correcto, hasta aquí no es correcto que se meta el Estado, por ejemplo, ¿no? Sobre la explotación del trabajo, ¿no?, otro tema así que se usa en las Escrituras. Hay suficiente enseñanza como para tener una posición sobre este tema. Así como en todos los temas de la sociedad, de la familia, de la educación de los hijos, el tema del matrimonio, el tema del aborto, todas esas temáticas se pueden extraer a partir de la Biblia y de ahí sacar nuestra norma de justicia y proclamarla en la sociedad. Gracias, Sergio. Ramiro Valencia de Cochabamba pregunta, ¿dónde colocas la gran tribulación? Bueno, la Biblia habla de tribulación y gran tribulación, ¿no? Nosotros, quizás deseosos de buscar señales de los últimos tiempos, hemos restringido la gran tribulación a una época, algunas veces se dice 3 años y medio o de 7 años, etcétera. Pero lo cierto es que la Biblia no tiene márgenes tan marcados. La tribulación ha ido acompañando a la iglesia a lo largo de los siglos, y lo que entendemos es que hay periodos en los que esto se recrudece, y lo que intuimos es que cuando se manifieste el hijo de impiedad, ¿no?, el anticristo, esta gran tribulación va a aumentar, ¿no?, va a ser casi insoportable, ¿no? Entonces, leyendo los evangelios, Ramiro puede encontrar precisamente que la tribulación no es algo que comienza un día y antes no había tal cosa, no. Es un proceso que no es tan claro marcar su comienzo, ¿no? Daniela Jurado dice que usted mencionó la droga como fuente económica. ¿Esto sería injusticia? Si hablamos de ideología de género, ¿sería injusticia? El comercio de la droga es una injusticia porque estamos enriqueciéndonos a costa de dañar la salud de otras personas, y no solo la salud física, contaminar una sociedad. En la Biblia es muy claro que todo el que se emborracha, dice, no heredará el reino. En ese entonces no había una mención específica a la droga, pero la borrachera se puede hacer en paralelo con la drogadicción. Uno pierde totalmente el control y pierde su voluntad, el ejercicio de su voluntad, y queda prisionero de un químico que corre por sus venas. En consecuencia, si yo estoy promoviendo esta situación, obviamente estoy creando una situación de injusticia. El tema de la ideología de género es un poco más delicado. Cuando se trata de imponer a una sociedad un gobierno de conciencia, o sea, no estoy simplemente legislando las relaciones, no estoy legislando la economía, estoy queriendo legislar la conciencia, lo que la gente debe o no debe creer. Eso no es correcto, porque Dios nos ha dado libertad de conciencia y Él es garante de esa libertad. A tal punto que el Señor nunca ha obligado a recibir el Evangelio. No es algo que se imponga, y cuando se ha hecho, las consecuencias han sido negativas. La ideología de género trata de legislar, cuando entran las leyes, de legislar lo que se debe creer o no creer. Y eso no es correcto. Ahora, otra cosa es
mi comportamiento frente a la persona transexual u homosexual. Yo estoy encomendado por el Señor de amarle y de hacerle bien, buscando que esa persona conozca a Jesucristo y conozca el camino de la libertad, quizás el único camino a la libertad que va a encontrar durante su vida. Y esto significa que llegue al arrepentimiento de su pecado. Pero yo no tengo por qué hacerle a un lado, ni tratarlo de una manera como si fuera una persona enferma, una lacra. No, es como tratar a cualquier otro pecador, como quisiera que me traten a mí. Yo también soy pecador y obviamente no soy quien para juzgar. Entonces hay que distinguir entre las relaciones que tenemos con las personas que promueven estas ideologías y el intento, el hecho mismo de imponer esas ideologías sobre una sociedad, cosa que no es correcta. Gracias, querido Sergio. Dorcas Soto de Ponce pregunta, ¿la Iglesia cómo debe vivir el reino de Dios en estos tiempos? Bueno, como hemos mencionado, hermana, el reino de Dios es el gobierno de Jesucristo. Esto ocurre primero por fe, cuando creo que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y yo estoy juntamente con Él. Entonces me transformo inmediatamente en un intercesor, en un sacerdote con situación real, ¿no? Un real sacerdocio, como dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Dice la Biblia que todo sacerdote es tomado de en medio de sus hermanos para interceder a favor de los pecadores. Entonces, si yo estoy en un lugar de tanta autoridad, sentado juntamente con Cristo y lo estoy viendo por fe, mi tarea fundamental como parte de este gobierno es orar. Es una de las tareas principales de un sacerdote, interceder. Pero interceder, ¿por qué? Para que me vaya bien a mí o para que esas situaciones que estoy viendo que están mal sean transformadas. Obviamente, el intercesor intercede a favor del pecador, no a favor de sí mismo. Entonces, la manera más concreta de ejercer el reino de Dios es intercediendo a favor del pecador o de las situaciones de injusticia que nos toca vivir. Y el Señor va a comenzar a mostrarnos, como hemos visto hoy, hechos sobrenaturales que van a dejarnos sorprendidos por los cambios y transformaciones que pueden ocurrir. No perdamos jamás esa esperanza. El hermano Roberto Quispe pregunta, ¿cuál debería ser el accionar de la Iglesia en cuanto a discriminación? El caso de George Floyd en Estados Unidos, por ejemplo, existen grupos evangélicos conservadores que promueven esta situación, dice. Desde luego, hermano Remberto, que toda discriminación no va con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es solo leer las Escrituras. Pedro, como discípulo, fíjese, en el capítulo 10 de Hechos, no quería comer aquellos animales inmundos que bajaban en la tela, que él tuvo una visión. Y el Señor le dijo, una voz del cielo le dijo, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Y lo preparó, ¿para qué? Para ingresar a la casa de Cornelio. No hay ningún pretexto para la discriminación, ninguno. Ahora, de los grupos evangélicos conservadores de Estados Unidos, la verdad no puedo responder, pero entiendo que mucho de la cultura se mete a la iglesia. Nos pasa aquí también en Bolivia. Valores y principios de la cultura se meten y cuando no tenemos una correcta cosmovisión bíblica, las asumimos como parte de lo que debe ser. Y eso habría que ser críticos. Entonces, precisamente estamos dando estos cursos para que estemos atentos y no nos pase lo mismo, que no se nos meta el Hades a la iglesia, sino que nosotros iluminemos con la verdad y el poder del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Pastor Munir.
¿Me permites? Quiero leer algunas preguntas y comentarios del pastor Pavel Estrada para Sergio. Bueno, él dice que la orden es ir y hacer discípulos, es decir, salir, que el gran problema sería encerrarnos en las cuatro paredes. Y también respecto al tema de los homosexuales, dice el pastor que no está de acuerdo, Sergio, en lo que dijiste. Él piensa que ellos atacan de manera indiscriminada a la iglesia, a la Biblia, a Cristo, al extremo de ridiculizar a nuestro Señor, que debemos ser fervientes defensores de la palabra y nuestra fe. Y tenemos la misión de decir la verdad de la palabra, que los afeminados no entrarán al reino de Dios. Es la opinión del pastor Pavel. Para tu comentario. Muy bien, pastor, voy a leer un pasaje que está en el libro de Judas. Dice así, ¿no? Amados, por el gran empeño en el versículo 3 de San Judas que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Cuando uno lee este pasaje de contender ardientemente por la fe, uno se imagina fácilmente que lo que Judas nos está llamando es a unas cruzadas, ¿no? Pero más tarde, en el mismo libro, dice, versículo 22, 23, dice, y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Estos pecados que se ejecutan en la carne los podríamos asociar precisamente a todo el uso ilegítimo del cuerpo y que tiene contaminación obviamente también espiritual, porque de ahí se toman las decisiones, pero lo que dice es de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Creo que el mensaje general, pastor Pavel, del cristiano es a combatir ardientemente por la fe usando el amor. En el Evangelio está claramente dicho que vas a amar a tu enemigo, de que seas como perfecto como tu Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, eso significa que yo voy a tratarlo con amor, sin necesidad de que coincida o acepte sus pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo sufrió tal contradicción de pecadores de su propio pueblo, que lo trataron de todo, y él, dice, encomendó su causa al que juzga. Moisés fue tratado de todo por el pueblo en el desierto, ¿y qué es lo que hacía? Inclinaba su cabeza hasta que su frente toque el polvo del piso y dejaba el juicio a Dios. Creo que nos toca esto, que no es una manera de ser blando, ¿no? Imagínense Moisés blando, ¿no? Tenía un carácter fuertísimo, pero era manso, sin ser menso. Y eso es lo que el Señor nos manda frente a cualquier oponente. La mansedumbre, la misericordia, el amor, intercesión por esa vida y firmeza en nuestras convicciones. Eso sí, firmeza. No vamos a retroceder de nuestras convicciones, pero no vamos a sacar la espada para cortar la oreja. Eso por lo menos es lo que entiendo de las Escrituras. Si me permites, María José dice, Dios ama al pecador, pero no al pecado, aborrece el pecado. Y más arriba hay alguien que, bueno, no está su nombre, pero habla de que ellos tienen la ideología de género y nos respetan, ellos quieren imponer su ideología. Y eso, creo, lo dijo Sergio en la exposición muy claramente, no debemos, como parte de la justicia y como parte de establecer el reino de Dios, es no permitir que se imponga una ideología antinatural, una ideología que va incluso en contra, hablando de Bolivia, de la gran población boliviana, que tiene muy claro los conceptos de familia natural, los conceptos de padre y madre, los conceptos de hombre, mujer, etcétera. Entonces, no debemos permitir, debemos ser muy
muy fieles en defender la familia, en defender la vida, defender los principios. Eso no nos lleva a estar en contra de la persona, porque aquí dice el comentario, está claro que ningún homosexual heredará el reino de Dios, pero hay que ver toda la lista, no solo los homosexuales, hay otros pecados que aparentemente no son como este, no nos causa la impresión de este pecado por su gravedad, pero están en la lista de no heredar el reino de Dios, al igual que los otros. Obviamente no es lo mismo una cosa que la otra, pero tenemos que entender que el pecado es el pecado y que todos, aún ellos, necesitan del amor de Dios. Entonces hay que diferenciar la dimensión personal del pecado y el querer imponer una ideología y obligar a los demás a pensar o sentir sobre eso. Tomás, perdón. Gracias, pastor, por complementar la inquietud. El pastor Melquiades Condorcet de Oruro pregunta, Sergio, en nuestros días, ¿cuáles serán las causas para el fatalismo en la iglesia? Fatalismo en la iglesia, bien. Bueno, habíamos dicho que cuando se sobredimensiona al enemigo, se lo ve más grande de lo que realmente es, nos da ganas de bajar las manos y ya no hacer nada, ¿no? Actualmente puede ser la corrupción un elemento de fatalismo en Bolivia y que decimos, bueno, parece que no hay solución, izquierda, derecha y todos los tonos de los colores posibles son corruptos, lo estamos viendo y nos puede entrar un desaliento muy grande. Y es posible incluso que veamos hermanos en posiciones políticas y digamos, pero él sí no va a corromperse y lo vemos cayendo en la corrupción y nos dejemos estar y en nuestro día a día nosotros también comencemos a ser corruptos. Entonces, este es un tema muy común en Latinoamérica, muy común en este tiempo. Yo diría que es la causa principal por la cual la iglesia baja las manos y ya no pelea más. La extrema corrupción que hay por todo lado. Otro tema que he escuchado en el Chapare, por ejemplo, no quiero juzgar, pero son cosas que he escuchado, se han invitado a los hermanos a traer, por ejemplo, el diezmo de la producción de la droga. Ese es un pactar ya, o sea, es decir, bueno, no podemos hacer nada contra este asunto porque me imagino en el Chapare debe haber la mayoría de tienen harto dinero, debe provenir de esta fuente. Hay iglesias que lo permiten. Ese sería ejemplos concretos de fatalismo en el que ya no se lucha y simplemente se deja uno llevar por esa corriente. Gracias, querido Sergio. Tenemos dos preguntas más. Arturo pregunta, por la variedad de culturas existentes en nuestro país, hay regiones donde no aceptan la realidad que vive el planeta Tierra con esta pandemia. Persisten en ignorar y desobedecer las leyes y ordenanzas del país. ¿Es esto injusticia social o congregacional o desconocimiento? Bueno, en parte es todo eso lo que ha dicho la persona. Yo me pongo a pensar en que, por ejemplo, hay lugares donde los líderes sindicales han convencido a la gente que todo esto es un asunto del imperio y de la derecha, ¿no? Y lo han politizado totalmente. Hay estos casos. Había otra mentira que salió, que comiendo chuño uno no se iba a enfermar, ¿no? Entonces, cuando una persona escucha estas cosas, aunque esté en una iglesia, pero si lo está escuchando a diario y todos los que les rodean creen lo mismo, bueno, lo llega a creer. Entonces es un poco de ignorancia, de no estar bien enterado, ¿no? Pero al hacerlo, digamos, al dejarse llevar por estas mentiras, comete injusticia, porque de pronto está siendo un transmisor de una enfermedad. En ignorancia, pero es parte de una injusticia. ¿Qué debe hacer la iglesia en estos casos? Bueno, informarse bien. Debemos informarnos bien para entender cómo orientar al pueblo de Dios. Y
dejar ya a los hermanos tomar sus decisiones, porque los pastores no son dueños de la grey, ¿no? O sea, del rebaño, quiero decir. Informamos, enseñamos, educamos, damos el ejemplo, y bueno, lo que hagan ya los hermanos ya escapa totalmente a nuestro control, porque no estamos llamados a controlarlos, ¿no? Gracias, Sergio. Pastor Munir, permítame hacerte esta pregunta a ti. La hermana Betty dice, en este tiempo de pandemia, frente a la prohibición de la asistencia de ancianos, niños o enfermos, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia? Ejemplo, si viene una ancianita, ¿se la debe despachar a su casa? Tomando en cuenta el liderazgo que tienes a nivel nacional, por favor, compártenos tu opinión. Bueno, creo que debemos entender la responsabilidad que tenemos. Creo que nuestra sociedad ahora ha aprendido a valorar a sus ancianitos y a cuidarlos, porque el COVID-19 tiene mayor incidencia en estas personas y quizás en los pequeños también. Entonces, algo que no hay que hacer, hermanos, es espiritualizar la cuestión de la pandemia. Escuché por ahí que se está cometiendo discriminación, que de ese 30% que se le había dado permiso de volver a la iglesia, el 30% de su aforo, y después el gobierno se echó atrás en esto por la curva de contagios que está en aumento. Y bueno, escuché a algunos decir que la discriminación, que no nos vamos a reunir con niños ni ancianos. Hermanos, estamos en una emergencia epidemiológica que no tiene antecedentes, por lo menos que nosotros conozcamos, una situación que nadie sabe cómo reaccionar ante ella. Estamos desprotegidos en todo sentido. Nuestra única protección es nuestro Dios, y es el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y esa palabra yo le creo al Señor, y esa palabra hemos orado en mi hogar. Y sabemos que Dios es poderoso para guardarnos, para guardar a su pueblo, para guardar a las personas. Sin embargo, eso no quita el hecho de que tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables a la hora de hacer reuniones, cuando podamos salir a hacer reuniones, y ajustarnos a lo que dicen las normas. No es un tema ni para espiritualizar, ni tampoco para politizar. Algunos incluso han hablado del tema de nuestras libertades, del tema de la libertad religiosa, etcétera. Y hermanos, no es el tiempo de llevarlo a esos extremos. Sí es el tiempo de ser responsables, de orar, y obviamente creo que vamos a tener que ir volviendo a la normalidad poco a poco, con todos los cuidados, cuando las autoridades determinen. Como ANDEP, Asociación Nacional de Evangélicos, hemos hecho gestiones para dialogar con el gobierno respecto al retorno de las iglesias. Y está siendo difícil el tema, porque no es un tema fácil de manejar. Muchas gracias, querido pastor. El verdadero amor echa fuera todo el temor. Finalmente, querido Sergio, Remberto Quispe pregunta, en el contexto de lo que en Bolivia la política está influyendo y causando divisiones en la iglesia. Gracias, Tomás. Hay una intervención del pastor Pavel antes de la de Remberto, aquí la estoy viendo. Dice: radicales e intransigentes al oponernos a la ideología de género, si no, pasará como en Canadá, donde aprobaron varias leyes como la zoofilia y la pedofilia. En esto, hermano Pavel, estoy 100% de acuerdo. Debemos ser intransigentes con estas ideologías. Son mentiras, o sea, es cualquier mentira. Nosotros tenemos que denunciarla como mentira, porque la base, la justificación de la ideología de género es una mentira. Ellos dicen que no venimos definidos genéticamente si somos hombres o mujeres, cuando Dios ha creado varón y mujer. Entonces, toda mentira es del diablo y no la debemos dejar pasar. En eso 100%. Pero al mentiroso no lo puedo rechazar, porque si no, ¿cuándo el mentiroso se convierte a la verdad? ¿Entiendes? Es el caso de Ananías y Pablo, ¿no? Ananías no pensaba que Pablo podía ser útil en las manos del Señor. Él dijo: no, él es malo y es malo. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este.
Entonces, Dios sabe cómo llegar a cada persona y nosotros no le neguemos el pan de vida a nadie. Sea lo que piense, haga lo que haga, sea nuestro peor enemigo. No, porque no hay otra manera que esa persona va a conocer el amor de Cristo y la verdad. Pero si nos dice, oye, ¿y estás de acuerdo con lo que pienso? Con todo el amor y el respeto, tengo que decirle, no, me parece que estás creyendo una gran mentira. ¿Y por qué dices eso? Porque Dios lo dice. Listo. Segundo, Remberto, yo considero que la política está influyendo y causando divisiones en la iglesia, sí. Y creo que la división, como vemos en primera carta a los Corintios, las divisiones son signos de niñez espiritual, de inmadurez espiritual. Hay un lindo ejemplo, ilustración que es la siguiente. Dice, cuando nos sentamos a la mesa y tenemos hijos chicos y les repartimos un poco de soda, de Coca-Cola a ellos, los hijos se van a pelear porque a uno se le dio un poquito más, al otro se le dio un poquito menos. Se van a pelear, perdonen la expresión, por tonterías, por cosas que no tienen valor. ¿Para quién? Para el adulto, porque para el niño eso tiene todo el valor. O sea, el hecho de que su hermano reciba un poco más de Coca-Cola es motivo para agarrarse a golpes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la niñez espiritual. Como niños valoramos las cosas políticas, las ideologías, a veces como nuestros vasos de Coca-Cola, y nos peleamos por eso, por cosas que desde la perspectiva de Dios no tienen valor, no tienen valor. Entonces, ¿cómo se superan estos divisionismos dentro de la iglesia? No va a ser pensando todos igual, porque ahí, vuelvo a repetir, somos diferentes. Es cuando el amor cubre esas diferencias de pensamiento. Y cuando no nos permitimos por ningún motivo dividirnos por esos asuntos políticos. Aunque mi hermano piense de una manera y yo piense de otra ligeramente diferente. Porque no va a llegar el día, hermanos, no va a llegar el día en que todas nuestras mentes estén programadas como si fueran computadoras pensando exactamente lo mismo. No va a llegar ese día. Dios ama la diversidad en cuanto a nuestras personalidades, nuestros enfoques, nuestras maneras de ser. Ama la diversidad en cómo somos y nuestras formas de pensar también. Pero quiero decirles que con la madurez todos llegamos a la unidad de la fe y eso es lo que importa. Conocemos a Cristo como Él es y eso nos une. Y ahí nace un amor superior a nuestras ideologías. Así que a madurar, hermanos, no permitamos que las razones políticas o económicas o cualquier otra dividan a la iglesia. Miremos desde la roca alta que es Cristo. Gracias, querido Sergio. Me encanta la consecuencia textual que escribe el pastor Gedeón. Debemos actuar, dice, con la violencia del amor.